ongietorria eman mai honetara, jake hasierakoa naizen, bai Azpiazu sailburuari eta bai Josu Sánchez elkargiko presidenteari. Berai gabe ezingo genuke hemeneon ekintzaileentzako programa hau martxan jartzen. Aipatuko dizuegu pixko bat zein den hitzarmen honen helburua, sinatuko dugun hitzarmenaren helburua, zertarako balio dun, eta espero dugu gure ikuspegitikan interesgarria izango den zerbait, zuentzako ere hala izatea. El objetivo principal del acto es firmar un acuerdo de colaboración, un convenio entre los dos departamentos del Gobierno y el CARGI para ofreceros a los emprendedores una nueva herramienta que entendemos que os puede facilitar un poco vuestra acción en el ámbito del crecimiento. Queremos que las startups que se constituyan en Euskadi, además de que son más tecnológicas, que duran más, que son mucho más, vamos a decir, robustas y funcionan más en el tiempo, además de todo eso puedan tener un crecimiento que os permita pasar de ser emprendedores un día a ser empresarios cuanto antes mejor. Y por tanto, en ese objetivo de que crezcáis y os desarrolléis, pues ponemos en marcha también esta herramienta. Sabemos que es muy difícil nacer, de tener una idea, a constituir una empresa, a ponerla a funcionar, a generar empleos, a que esos empleos permanezcan en el tiempo, a que la idea que habéis tenido después realmente se compre en el mercado. Todo ese proceso es muy difícil, lo sabemos. Y para eso contamos con la ayuda de la red de centros como el que hoy estamos, con la red de VICs que tenemos en los 3 territorios, que esperamos que sean de vuestra ayuda y que os permitan empezar ese trabajo y empezar a poner en marcha vuestras iniciativas. Son atendidas o sois atendidos, esperemos al menos de la mejor manera posible, con diferentes recursos, y sabemos que además de todo eso hay una dificultad importante en ese crecimiento. Ya he puesto la empresa en marcha, mi idea ya está en marcha, somos 2, 3 y ¿cómo conseguimos que en lugar de 2, 3 seamos 30 o 40 mañana? Empezar es difícil, pero crecer parece que todavía es más difícil. Por eso, con ese objetivo nace este programa que le hemos llamado Aurrera. ¿Por qué? Porque aurrera egin nahi dugu proiektuarekin, hazkundea eman nahi diogu, eta beraz aurrera egite horretan beste tresna batzuk behar ditugu. Nace o es un paso más en el objetivo de poner en funcionamiento ese plan interinstitucional que tenemos de emprendimiento, donde estamos el Gobierno sí, pero también las 3 diputaciones forales. Tenemos aquí a la Diputación de Vizcaya, a la que agradecemos que también haya venido, y para nosotros es un objetivo que nos planteamos en conjunto. Por tanto, nacer, crecer, consolidarse son los objetivos que nos planteamos. El acceso a ayudas económicas, inversiones que tengáis que ir haciendo, pues son algunos de los elementos clave donde creemos que hay algo más que podemos hacer, algo más en lo que os podemos acompañar, y además de esos fondos que tenemos, que os han estado acompañando, pues el Fondo Basque, el ESTEN, que podéis acudir a Gauzatu para hacer inversiones, entendemos que hay un gap en el que hay algo que hacer, donde a través de todo el trabajo que Aitor os estará dando la lata a veces y ayudándoos en otras ocasiones, y Estíbaliz como encargados del tema de emprendimiento, van recogiendo también vuestras aportaciones y vuestras necesidades, y tanto el Departamento de Hacienda como el CARGI hemos sido conscientes de esas necesidades y ponemos en marcha este programa. Es como una tercera fase de expansión de vuestras ideas y de vuestros proyectos, en esa idea de que queremos potenciar sobre todo el emprendimiento tecnológico. Puede ser de muchas formas y el emprendimiento todo es bienvenido, pero para nosotros el tecnológico es el que realmente queremos hacer ese hincapié, y que sigan siendo proyectos de calidad, que nos den proyección a futuro también, y que de vuestra mano también podamos llegar al mundo, que seáis proyectos que nacen también con ese carácter internacional. Son los únicos que nos van a aportar valor y diferencia y que realmente pueden tener ese carácter de futuro y en los que creemos sinceramente. Por tanto, a mí no me queda nada más que daros las gracias por haber venido, y que esperamos también vuestras aportaciones una vez puesta en marcha la herramienta. Nos digáis si os viene bien,
cómo la estáis utilizando, si habría que mejorarla, en qué sentido. En definitiva, queremos que sea una conversación con vosotros. Fruto de la conversación nace, pero queremos mejorarla también fruto de la conversación. Egunon danari, eskerrik asko, Arantza, eskerrik asko. Josu, Arantza sailburuak eta Josu Sánchezek esandako hitzekaz nik uste dut nahiko argi